Espero que estén muy bien y el día de hoy, como lo decía Graciela, vamos a conversar un poco sobre los Incoterms. Y los Incoterms son un tema que, si bien son de comercio, son un tema específicamente que se toca en comercio internacional, en comercio exterior, negocios internacionales, como le quieran denominar. Es un tema que involucra varias tareas, ¿no? Incluye la tarea contable, incluye la tarea comercial, incluye la tarea exportadora en general y también, ¿por qué no importadora? Entonces es muy importante tener en cuenta que no es un tema que se limita Ah, específicamente solamente a negocios internacionales, va mucho más allá. De repente algunos de ustedes tienen ya experiencia en comercio exterior, lo que es genial. De repente algunos de ustedes no es primera vez que van a tocar o van a ver un tema relacionado a comercio exterior, lo que también está bien. Recuerden que este cursito que vamos a hacer pequeño el día de hoy es referencial, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de qué son los Incoterms. El día de hoy vamos a hablar de su última versión, la que se publicó en el año 2019 y se hizo efectiva a partir de enero del 2020. ¿Para qué sirve un Incoterm? ¿Qué es un Incoterm? Para algunas personas que no están relacionadas con el comercio exterior, esta pregunta puede ser a veces, de repente, por ahí hasta redundante, disculpen, para los que conocen. Pero para los que no conocen, un Incoterm de repente, o el concepto de Incoterms, puede parecer algo un poquito fuera de nuestro alcance. O de repente, como algunos alumnos, porque tengo la suerte de enseñar a alumnos de varias carreras, me dicen, profesora, yo no sé qué es Incoterms, pero sí he escuchado FOB, sí he escuchado SIF, ¿no? Sí he escuchado DDP. Esos son Incoterms, ¿no? Pero a veces no los conocemos como tales, sino con el trabajo y el día a día solamente conocemos algunos de ellos, ¿no? Entonces, ahí está en la pantalla, no sé si pueden ver mi pantalla, la estaba compartiendo. Está ahí mi nombre es Natalie Díaz, yo soy licenciada en negocios internacionales y también magíster en educación superior y cadena de abastecimiento internacional. Entonces, cualquier consulta que tengan, ahí también está mi página de LinkedIn donde me pueden contactar si tienen alguna duda, consulta para servirles. Empecemos entonces. Los temas que he dividido el curso que vamos a ver el día de hoy en estos 4 temas. Primero un poquito la historia de dónde nacen, para qué sirven, cómo se generan los Incoterms, qué cosa contemplan, cuáles son sus consideraciones, cuáles son sus tipos, ¿no? Y finalmente cómo se aplican en la logística en el día a día actualmente, ¿no? En primer lugar, empecemos hablando un poquito de la historia. Los Incoterms, como dice acá John Denton. John Denton es el secretario general de la ICC o de la International Chamber of Commerce o Cámara de Comercio Internacional, que es la entidad que crea los Incoterms en 1936. Entonces, cuando a él le preguntan cómo podría definir ahora, ¿no?, lo que es Incoterms, él dice estas reglas, porque son reglas, hacen que las empresas funcionen para todos, facilitando billones de dólares en comercio global. Y es que una de las constantes interrogantes al hacer negocios internacionales es, ok, yo le vendo a esa persona que está en otro país, pero ¿me va a pagar? O de repente le voy a entregar la carga y se va a desaparecer, ¿no? O de repente me está pidiendo a mí que pague el transporte, que pague el seguro, y si nunca me devuelve esa plata a través del pago del producto, lo que hace un Incoterm justamente es eso, es darte la seguridad de quién va a pagar qué cosa en una operación de comercio exterior, ¿no? Y a veces eso es complicado porque es difícil confiar en alguien que está al otro lado del planeta, ¿no? Que está en otro continente o que de repente por ahí no solamente está lejos, sino nunca han hecho antes negocios con una persona de su nacionalidad, ¿no? Puede haber barreras idiomáticas, puede haber barreras de idiosincrasia, pero el Incoterm te da esa facilidad de establecer. Ah, te voy a vender en FOB, perfecto. Hasta este punto en particular, yo cubro, yo pago.
y de ahí en adelante tú pagas. En este punto tienes que entregar los documentos de la exportación. En este punto llega mi responsabilidad con respecto al seguro. Y como yo te entrego en este punto, ya los trámites aduaneros lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando hacemos negocios internacionales, cuando exportamos, importamos, esa posibilidad de negociar se hace un poco compleja porque no conocemos casi nada de esa persona que está en el otro lado del planeta queriendo comprar un producto que nosotros ofrecemos. El Incoterm hace que esa confianza se afiance aún más. Entonces nos dice, las reglas Incoterms ayudan a los importadores y exportadores. Recuerden, para los que no manejan, importador es el que compra del extranjero, exportador es el que le vende a un cliente en el extranjero, de todo el mundo a entender sus responsabilidades y evitar malentendidos costosos. Las reglas conforman el lenguaje de las transacciones internacionales de compra-venta y contribuyen a crear confianza en nuestro valioso sistema global comercial, ¿no? El Incoterm te asegura que las responsabilidades que se van a tomar por parte del que compra y del que vende en una operación de comercio exterior estén claramente establecidas, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son los Incoterms? En primer lugar, la palabra Incoterm no existe como tal, son siglas, ¿no? Incoterm son siglas que corresponden a 3 palabras. In viene de international, co de commercial, terms de términos, ¿no? Incoterms. Y estos Incoterms, ¿no? Se crean como tales, no con el nombre Incoterms, ya recién en la década de los 70 se le da este nombre de Incoterm. Al comienzo simplemente se les decía reglas de comercio internacional. ¿Qué son? En la versión 2020, que es la que estamos usando y vamos a usar hasta el 2030, son 11 combinaciones de 3 letras, como aparece ahí en el cuadradito naranja. 11 combinaciones de 3 letras. ¿Qué me ayuda a delimitar? Muy importante. ¿Dónde se produce la entrega? O sea, ¿en qué lugar voy a entregar la carga? ¿Quién asume los riesgos de esa compraventa? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta un puerto? ¿Hasta un aeropuerto? ¿Hasta una frontera? ¿Hasta mi fábrica? ¿Hasta la fábrica del vendedor? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿En qué medio de transporte va a viajar la carga? ¿Vía marítima, vía aérea, vía terrestre, multimodal? O sea, va a mezclar varios de manera internacional. ¿Cómo es que va a llegar ese producto? Si hay o no hay obligación de asegurar la operación. ¿Tengo que comprar seguro? ¿Me corresponde a mí como proveedor? ¿O de repente si estoy yo importando, me corresponde a mí como comprador? Eso se define con el Incoterm. Entonces, estos 4 puntos, ¿dónde se entrega? ¿Quién asume los riesgos? ¿Qué medio de transporte se va a utilizar? Y ¿debo o no incluir el seguro en mi precio? Están definidos con el Incoterm que yo elija. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta? Porque estamos medio calladitos. Emilia, Franklin, Gabriela, Juan, ¿alguna duda, consulta? Si todo está claro, en el chat póngame, profesora, todo está claro y yo me quedo tranquila. Hola. ¿Sí? Gracias, Emilia. Ok, sigamos entonces. La historia de los Incoterms está amarrada con la Segunda Guerra Mundial. La Primera, disculpen, Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, puntualmente en el año 1919, ¿no? Un año después que termina la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba hecho un caos. Las empresas o las industrias, mejor dicho, a nivel mundial, estaban altamente dañadas, estaban golpeadas por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchos países a nivel mundial necesitaban comprar recursos, pero también tenían potencia de poder venderlos
pero localmente nadie que se los compre. Entonces, se empezó a desarrollar con más fuerza, con más afluencia la tarea exportadora y también importadora. Y justamente para mantener un orden a estas nuevas exportaciones, importaciones que crecieron, no es que después de la Primera Guerra Mundial se empiece a exportar, importar, no. Nosotros exportamos desde los fenicios, ¿no? Desde hace muchos años, pero con reglas específicamente se da a partir del término de la Primera Guerra Mundial, cuando ya las compras a nivel mundial eran de volúmenes muy altos, ¿no? Entonces, como importábamos, exportábamos un montón, necesitamos reglas que establezcan bien las condiciones de cómo se iba a hacer esa compra-venta. Entonces, ¿quién crea los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional. Al comienzo fue creada por una pequeña comisión, ¿no?, en Viena, ¿no? Y fue en 1936 recién que la Cámara de Comercio Internacional los formaliza a estos, en el primer lugar, 2 Incoterms que existieron, los 2 primeritos, que son el FOB y el CIF, ¿no? Entonces nacen los Incoterms en 1936 gracias a la Cámara de Comercio Internacional. Ya había un esbozo de estos desde 1919 y a partir de la década de los 80 se toma la regla de actualización por décadas. ¿Qué significa eso? Que cada 10 años los Incoterms se actualizan. ¿Y por qué se actualizan cada 10 años los Incoterms? Porque el cliente no es el mismo. Ustedes mismos ahorita no tienen los mismos gustos que hace 10 años. No compran lo mismo localmente. Imagínense todo un país que define su demanda en base a las preferencias del consumidor. No consumimos lo mismo. Por ejemplo, hace 10 años no consumíamos tanta tecnología como ahora. Entonces, si consumimos un producto que tiene requerimientos diferentes, las reglas tienen que cambiar. Por eso es que los Incoterms se actualizan cada 10 años. Eso no significa que yo no podría usar hoy una versión, por ejemplo, del 90, del 80, del 2000. Puedo utilizarlo, incluso el 2010. Puedo utilizarlo, no hay ningún problema. Pero estos evolucionan, ¿no?, de acuerdo a la demanda social de productos. Ahora, nosotros tenemos en la actualidad, ¿no?, 11 Incoterms, pero no siempre han sido 11. Ha habido versiones en las que teníamos 13, ha habido versiones en las que teníamos 16, ha habido versiones en las que teníamos, como el año pasado, 12, ¿no? Y se han ido editando poco a poco, se han ido afinando también. Ahora, ¿es obligatorio usar un Incoterm para comprar o venderle al mundo? No, es una regla, no es una ley, ojo. ¿Qué significa eso? ¿Que yo puedo exportar, importar sin usar un Incoterm? Claro que sí. No necesitan ustedes usar un Incoterm. Pero ¿qué cosa le da el Incoterm a su negocio, a su operación, a su inversión si están comprando el extranjero? Les da seguridad. Si yo sé quién paga qué, me quedo más tranquila. Si yo sé si esa carga viene o no asegurada, también. Y hablamos de tranquilidad, no de que voy a poder dormir de noche, no, sino estabilidad económica a mi inversión, a mi empresa. ¿Y por qué no a mi persona? Si yo sé si viene por vía aérea, vía marítima, me permite hacer estimaciones de tiempo, cuándo lo voy a tener acá, cuándo lo voy a poder vender, cuándo voy a poder recuperar mi inversión. Estos datos que nos asegura el uso de un Incoterm nos van a ayudar a largo plazo a trabajar de una manera mucho más planificada, ¿no? Y es muy importante contar con esa certeza al momento de hacer negocios. Ahora, aquí en la pantalla van a ver un cuadrito. Este cuadrito es de la Cámara de Comercio Internacional y nos cuenta en una línea de tiempo cómo es que ha ido evolucionando los Incoterms. Nos dice que en París se crean en 1919 los primeros Incoterms. El primero que se creó fue el FOB, ¿no? Luego, en 1921, en el Congreso de Londres, ya ahí recién, ¿no?, la sociedad comercial o la sociedad, disculpen, mercantil de París crea el CIF, ¿no?
Y el año siguiente se crea el FOB. O sea, cuando por ahí ustedes les preguntan, ¿cuál es el primer Incoterm? El CIF. El CIF es el papá, mamá y todo de todos los Incoterms que existen. Al año siguiente se crea el FOB, ¿no? En 1936 toma las riendas la Cámara de Comercio Internacional. En 1952 se crea el FAS, un Incoterm que ahora se usa muy poco, pero antes se utilizaba mucho, sobre todo para minerales. En 1990 se crea el Incoterm FCA, que se usa para transporte multimodal. Vamos a hablar luego de cada uno de estos, por si acaso, solamente lo estoy mencionando brevemente. Y en el 2019, hace 2 años, se celebra 100 años de creación de los Incoterms, ¿no? Que se crean después de la Primera Guerra Mundial en 1919. Y las revisiones, como pueden ver abajito aquí, ¿no? Tienen ustedes revisiones a partir de la década de los 80 cada 10 años, 90, 2000, 2010 y la última versión 2020. Por lo que obviamente la próxima actualización será en el año 2030, ¿no? Entonces esto es un poquito de cómo año a año ha ido evolucionando los Incoterms. De ser CIF, ahora tenemos 11 Incoterms. ¿Y por qué han cambiado? ¿Por qué han aumentado? ¿Por qué cada uno incluye ciertas cosas? Porque justamente es el importador, el exportador, el que quiere más certeza al comprar. Entonces es bastante claro que las reglas tienen que cambiar, ¿no? Y porque cada vez exportamos e importamos más. Es una actividad que es no solamente rentable, sino muy importante para el país. A veces yo les digo a mis alumnos, sobre todo los más jóvenes, les digo, ustedes donde están sentados ahorita, de repente en un escritorio, de repente están echados en la cama, miren alrededor todo lo que tienen y díganme cuánto de esos productos son extranjeros o de origen extranjero. Y la mayoría me dice, pues la mayoría de las cosas que tengo, ¿no? Desde mi ropa hasta mi mouse, mi micrófono, mi cámara, mi laptop, mi celular, ¿no? Mi PlayStation, mi televisor, es importado. Entonces, los negocios internacionales son parte de nuestro día a día y nos ayuda a estar a la par del mundo. En este cuadro, la Cámara de Comercio nos dice un poco entre la versión 90, 2000, 2010 y 2020, cuáles han sido las principales diferencias. Ahora, el primer cuadrito, este de acá, donde ven ustedes que dice 13 Incoterms, en la versión 2000, ¿no? Por ejemplo, esa es la versión que yo aprendí en la universidad. Había 13 Incoterms. Teníamos que aprendernos 13 Incoterms. Y estaban divididos en estos grupos E, F, C y D. Y eso existe hasta ahora. Fue una clasificación, una división que se creó en la Universidad de Stanford en el año 95. Se crea esta división de acuerdo a la primera letra del Incoterm, los que empiezan con E, los que empiezan con F, los que empiezan con C y D, y luego vamos a ver por qué. En el año 2010, ¿no? Se empieza a dar mucho más fuerza al transporte marítimo internacional con la firma de ciertos tratados que lo promueven, en especial el CIF y el FOB. Y en el año 2020 se crea, o en la versión del 2020, se reemplaza el Incoterm DAT, ¿no? Que es Delivered Terminal, con el DPU, que es el Delivered Place and Loaded. Y luego vamos a hablar de cuál es. Bueno, este es un Incoterm que existía en la versión 90, que es el DDU, y se le da, por eso dice resurrección, porque se le da una nueva figura a través del DPU, ¿no? Se cambian también las reglas de seguro al momento de usar un CIP y un CIF, que son los dos Incoterms que incluyen el pago de un seguro en el transporte internacional, y el FCA, que es el Incoterm multimodal que se usa mucho en comercio internacional, evoluciona, ¿no? Cambia de una manera en la que tiene más limitaciones al momento de ser utilizado. Vamos a ver un videíto. ¿Sí? Lo voy a proyectar desde YouTube para que esté más claro. Ahí está. Me confirman, por favor, si se escucha. Voy a compartir. Voy a poner incluir audio.
Me confirman en el chat si se escucha, sí, por favor. Nuevos Incoterms 2020. Es sorprendente ver las miles de toneladas de productos que se exportan diariamente a todo el mundo, desde grandes empresas hasta emprendedores como Daniel, que tiene sus arándanos listos para enviar a China y se encuentra en el programa de exportación asistida de PROMPERÚ, tratando de definir el mejor contrato con su importador. Hola Exporberto, así es, estamos casi listos. Es mi primera exportación y de la mano de PROMPERÚ conoceré la mejor manera de enviar mis productos al exterior. ¿Dónde los entrego? ¿Quién los recibe? ¿Cómo nos vamos a entender con mi comprador? Para resolver estas preguntas, hemos venido al puerto a encontrarnos con Milagros, la asesora de PROMPERÚ. Hola Exporberto, hola Daniel. Para eliminar todas esas diferencias causadas por el idioma, distancia o costumbres de cada empresa, existen los Incoterms, que son las siglas en inglés para términos de comercio internacional. Son reglas utilizadas mundialmente en contratos de compra-venta internacional y definen las responsabilidades de los importadores y exportadores sobre los costos, riesgos, punto de entrega y seguro de la mercancía. Estos se actualizan cada 10 años debido a avances tecnológicos y mejoras en el transporte, o las modificaciones de la normativa en el comercio internacional. Los nuevos Incoterms 2020 entraron en vigencia el 1 de enero del 2020 y tienen como principal objetivo simplificar el intercambio comercial internacional. Entonces, Milagros, los Incoterms ayudan a tener un mismo lenguaje comercial sin importar el idioma y a determinar las responsabilidades del exportador y el importador. Así es, entre otras cosas, los Incoterms 2020 son importantes para determinar el lugar de entrega de la mercancía, quién asume los riesgos hasta el punto de la entrega, el monto a pagar, quién asume las obligaciones aduaneras, así como determinar qué documentación debe entregar el vendedor y el comprador. Milagros, ¿y cómo sé qué Incoterm debo elegir? El Incoterm a usarse lo definen el exportador y el importador, dependiendo del tipo de transporte y las responsabilidades que deciden asumir. Existen 11 Incoterms 2020 y están clasificados según el tipo de transporte. Multimodal, que significa vía terrestre o aérea, o solo para transporte marítimo. Además, están clasificados por sus siglas. Grupo E, que significa de salida o entrega directa, ex. Grupo F, transporte principal libre, free. Grupo C, transporte principal costeado, cost. Y Grupo D, que significa llegada, delivery. Los Incoterms 2020 cuentan con 5 reglas de oro que todos los exportadores debemos conocer para exportar sin problemas a cualquier parte del mundo. La forma general de utilizar los Incoterms es mediante expresiones como por ejemplo, regla Incoterm elegida, FOB, puerto, lugar o punto designado, Callao, Incoterms 2020, es decir, FOB, Callao 2020. Debes especificar cuándo tendrá lugar la entrega y quién realizará la carga y descarga de la mercancía. Además, se debe especificar el tipo de cobertura del seguro, así como el lugar y fecha donde ésta se inicia y culmina. También debes indicar los requisitos específicos que pudiera requerir la mercancía, como el uso de contenedores refrigerados o que ésta no viaje sobre cubierta, por ejemplo. Finalmente, la empresa responsable del despacho aduanero o entrega en el interior del país de destino debe asegurarse de que el contrato incluya cláusulas de fuerza mayor, exoneración o prórroga de plazos. Milagros, ¿cuáles son los principales cambios que introducen los nuevos Incoterms 2020? Daniel, en esta edición de los Incoterms se ha eliminado el Incoterm DAT, debido a mejoras propuestas por la Cámara Internacional de Comercio. En su lugar, se utilizará el Incoterm DPU, mercancía entregada y descargada en lugar acordado. Este cambio tiene como finalidad hacer que las operaciones de comercio exterior sean mucho más precisas y claras. También se han hecho cambios a los seguros de los Incoterms, SIP, transporte y seguro pagado, y SIF, costo, seguro y flete, alineando distintos niveles de cobertura del seguro. Existen 3 niveles de seguros marítimos. Cláusula A, contra todo riesgo y daño. Cláusula B, tú especificas el riesgo a cubrir. Cláusula C, que cubre el mínimo de riesgos. Desde ahora,
En el Incoterm SIP se recomienda la cláusula A, contra todo riesgo y daño, mientras que en el Incoterm SIF se recomienda la cláusula C, que cubre el mínimo de riesgos. En cuanto a las obligaciones de seguridad y pesaje, ahora el exportador e importador tienen que informar de los procesos o problemas de seguridad cuando sea necesario. Por ejemplo, si el contenedor que estás enviando necesita una revisión especial, debes informarlo. ¿Esta es una nueva responsabilidad para el exportador? Así es, Daniel. Además, desde ahora, el exportador es responsable de comunicar la masa bruta verificada de los contenedores. Finalmente, para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, ahora las guías de embarque serán emitidas después de la carga y el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el conocimiento de embarque con la anotación puesto en cubierta del buque para el vendedor. Milagros, muchas gracias por esta excelente explicación sobre los nuevos Incoterms 2020. De nada, Daniel. Para mayor información puedes ingresar a la página web de PROMPERÚ, www.promperú.gov.pe. Entonces, lo que nos explicaba ahí un poquito el videíto, este es un video de PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene muchas clases gratuitas de comercio exterior en una página que se llama Aula Virtual, ¿no? El aula virtual de PROMPERÚ, ustedes pueden inscribirse y recibir clases totalmente gratuitas relacionadas al comercio exterior. Y en el video nos contaba un poco cuáles son algunos cambios que ha habido en la versión 2020. También nos cuenta un poco de qué cosa cubre un Incoterm, qué no cubre, cómo es que me protege al momento de hacer negocios. Y es un tema muy interesante cuando hablamos sobre ese riesgo a veces que muchas personas no quieren tomar al momento de comprar o vender en el extranjero, ¿no? A veces decimos un poquito criollamente, nos da miedo, se corta un emprendedor al querer exportar, importar, porque dice, no, y si me va mal, y si no me pagan, o si me entregan la carga fallada. Entonces, el Incoterm lo que hace justamente de manera comercial, de manera dentro, inmersa en los negocios, darnos esa confianza, ¿no? Que es tan importante. Entonces sigamos con nuestro material. Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat les puedo atender. A veces cuando pongo la presentación ya no se ve el chat, pero de todas maneras, si me quieren interrumpir, háganlo, por favor. Esto no es un diálogo, no es solamente yo hablando, pueden hacerlo. Ahora, muchas personas creen que los Incoterms incluyen a veces cosas que no tienen por cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa hace un Incoterm? Me ayuda a determinar qué obligaciones tengo que cumplir yo como importador-exportador y mi contraparte. Me ayuda a saber qué riesgos voy a asumir y cuáles le toca a mi negociante, a la persona con la que estoy comprando o vendiendo a nivel mundial, y qué costos voy a pagar, qué costos va a asumir la otra parte. ¿Qué no hacen? Un Incoterm no reemplaza un contrato. Ustedes suscriben el Incoterm que han elegido con su contraparte, lo suscriben en el contrato. Se dice, voy a exportar bajo Incoterm FOB. Voy a exportar bajo Incoterm SIF. Lo ponen en el contrato. No es que al usar un Incoterm ya no tengo que usar contrato. No. No se limita a un tipo de producto. No es que solamente se usa para perecibles o para productos tecnológicos, ¿no? O solamente se usa para carnes frescas. No, no se limita de acuerdo al tipo de producto. Y no condiciona sanciones, aranceles, prohibiciones. El Incoterm no hace que tú te escapes la ley. No es que, no, yo estoy exportando FOB, puedo exportar mercancía prohibida. No, ¿no? Las excepciones de ley no tienen nada que ver con el Incoterm que ustedes elijan. Son solamente términos de comercio internacional entre un exportador y un importador, nada más. No va a hacer que yo deje de pasar algún control aduanero, tributario, no. Son solamente condiciones de venta esclarecidas entre el que compra y el que vende. ¿Sí? Ahora, como nos decía en el video, cuando presentamos un
Incoterm, hay que presentarlo de esta manera, ¿no? Primero, el Incoterm escogido, la regla Incoterm elegida, el puerto o el lugar donde se va a hacer la transferencia y la versión de Incoterms que estoy utilizando. En este caso es CIF, por ejemplo, nos han puesto abajo un ejemplo, CIF Shanghai Incoterms 2020. Incoterm, el lugar donde se pasa la responsabilidad, en este caso es el puerto de Shanghai, y la versión que son los Incoterms 2020. ¿Podría decir ahí Incoterms 2010? Sí. ¿Podría decir 2000? Sí, de acuerdo a la versión que yo esté utilizando. Ahora, hay una clasificación y acá lo que está en este diapositivo lo he pasado acá, ¿sí? Que son los grupos que les decía que se definieron en Stanford en el año 95 y son estos de aquí, el grupo E, F, C y D. Cada uno de estos grupos representan un tipo de Incoterm en particular, ¿no? Y en este caso, el grupo E, que solamente es un Incoterm, el ex-works, ¿no? Significa que la responsabilidad llega hasta el punto de entrega en el país de origen. Todos los Incoterms del grupo F, o sea que empiezan con la letra F, no se van a encargar ninguno de ellos, ¿no? En ninguno de ellos el exportador, o sea, el que vende, se encarga de pagar el flete. Todo lo anterior al transporte internacional, para los que no saben qué es flete, el flete es el costo de transporte internacional. Todo lo que viene antes del transporte, sí lo pago, si es que mi Incoterm empieza con F. Abajo, grupo C. Si mi Incoterm empieza con la letra C, ¿no? Yo voy a pagar todo lo que pasa o que tiene que pasar para que salga de origen esa carga, más el costo del transporte internacional. Y los que están finalmente en el grupo D, no solamente pago los costos en origen dentro del barco o del avión, ¿no? El flete o el transporte internacional, sino también los costos en el país de destino. Entonces, cada uno de esos grupos me va a llevar a mayor responsabilidad, ¿no? Por eso es que los 11 Incoterms se dividen en estos 4 grupos. Ahora, existen, ahí está, 2 tipos de Incoterms. Los marítimos, que están aquí al lado izquierdo, como el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y para cualquier medio de transporte, al lado derecho, tenemos el ex-works, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, DPU y DDP. En total, si los suman, ahí están los 11, ¿no? Y cada uno de estos Incoterms tiene una responsabilidad en particular. Ahora, los Incoterms multimodales o los Incoterms que se usan para cualquier medio de transporte tienen esta particularidad. Ahí se los he puesto en la diapositiva, en las burbujitas, a cada uno de ellos con su nombre, en inglés, que es en lo que se basan las siglas, y en español, ¿no? Los Incoterms están redactados en inglés porque son de uso mundial. Ahora, para todos estos Incoterms que son de modo de transporte multimodal, polivalente, también se le dice, el punto donde el vendedor pone la mercancía, se la da al transportista, está establecido. Por ejemplo, si yo te lo dejo en un almacén, yo te voy a vender vía aérea y te lo voy a dejar en Talma, en un almacén en el Callao. Entonces va a ser FCA, o sea, Free Carrier, se lo voy a dejar al transportista Talma. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Y yo vendo polos. Entonces, ¿qué significa? Voy a fabricar los polos, esos costos los asumo yo, voy a empaquetarlos, envase, embalaje, todo eso voy a pagar yo, voy a generar los documentos de exportación, pagarle a la gente de aduana para que tramite la salida y lo deje en el almacén, pagar el transporte interno hasta el almacén, pero hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿no? Por eso dice, ¿cuándo utilizo este Incoterm? Cuando ese punto donde dejo la mercancía es el punto donde transfiero responsabilidad. Es el punto donde el transportista pone la mercancía en poder del comprador o el punto donde se sitúa a disposición del comprador. Yo lo dejé en Talma. De ahí en adelante, hasta que llegue mi cliente, imaginemos que está en Rotterdam, Holanda,
todos esos costos, desde que está en el almacén hasta que llega a él los tiene que asumir. Yo ya cumplí con mi parte de dejárselo en ese punto. No son al borde o al costado de un buque, porque para eso están los Incoterms marítimos, ¿no? Y los puntos de entrega y transmisión de riesgo en cada una de ellas dependerá del Incoterm pactado. Tenemos, por ejemplo, el Ex-Works. En el Ex-Works, y les voy a explicar brevemente porque me imagino que les van a hacer llegar ese material. En el Ex-Works, por ejemplo, si miran acá mi pantalla, este es el Ex-Works. Aquí abajito, donde está mi mouse, en azulito, vemos todo lo que asume el exportador. Por eso abajo dice Export Formalities, porque es lo que asume el exportador. Y todo lo que está en amarillo es lo que asume el importador, lo que paga el importador, por lo que se hace responsable el importador. Entonces, cuando yo hablo de Ex-Works o XW, ¿no?, que es el Incoterm, significa que el exportador lo único que hace es encargarse dentro de esa cadena logística de poner la carga en su puerta, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el importador? Recogerlo, venir a recogerlo a mí en fábrica. Y de ahí en adelante todo lo paga el importador. Entonces de repente ustedes dirán, monstruo, pues entonces yo voy a hacer todos mis negocios en Ex-Works y que vengan a recoger su carga a mi puerta. Sí, tienen ustedes toda la razón. Asumen como exportadores muy poco riesgo, pero también hay que ser conscientes de que el mundo no hace negocios en su mayoría en Ex-Works, porque como pueden ver en esa línea aquí abajo, la mayoría de la responsabilidad todavía sigue siendo parte del importador. Entonces, es un Incoterm que le da mucha responsabilidad al importador. Miren, todo lo amarillo, teniendo en cuenta que esas dos fábricas, la azulita y la amarilla, están en países diferentes, muchas veces en continentes diferentes. Miren todo lo que hace el importador y lo poquito que hace el exportador dentro de esa línea logística, ¿no? Entonces, si algo le pasa a la carga, el importador tiene que asumir todas esas pérdidas o extracostos. Es mucha responsabilidad. En cada uno de ellos ustedes van a ver estas delimitaciones, ¿no? Dónde se entrega, qué medio de transporte o para qué medio sirve, dónde se entrega, en qué lugar específicamente, algunas advertencias del Incoterm, cuáles son los riesgos y quién asume el despacho, o sea, la parte aduanera del despacho. Vamos avanzando. Luego tenemos Uy, no quiero avanzar. Luego tenemos a FCA. En el FCA, miren este azulito, yo ya no lo dejo acá como exportador, ya no lo dejo en mi puerta, sino ya se lo dejo en el almacén del transportista. Por eso se llama free carrier o franco porteador. Se lo doy al transportista en el lugar que él me indique, ¿no? Luego tengo el CPT. No te lo dejo solamente en un almacén en el país de origen, sino también pago el flete. Estos son para cualquier Incoterm menos marítimo, ojo. Entonces, tú me dices, déjamelo en Talma, ¿no? Imaginemos que ustedes están en Alemania, en Hamburgo, y yo estoy aquí en Lima, en Perú, y ustedes los alemanes me dicen, quiero comprarte en CPT, déjamelo en Talma y de ahí yo me encargo, ¿no?, cuando llegue, de hacer todos los trámites en mi país. Perfecto. Entonces, cuando yo lo entrego en Talma, tengo que dejar la carga con sus documentos CPT, pagando el costo del producto, pagando el flete, transporte incluido, y ya lo demás se encarga el importador. Entonces, se van a dar ustedes cuenta, si es que lo ven acá de Incoterm, que va asumiendo más cositas, y eso hace que la responsabilidad, ese bonding, esa relación que se genera entre el que compra y el que vende, ¿no?, se pueda definir con un término, hasta acá llego yo, aquí empiezas tú, ¿no? Vamos avanzando. Tenemos el ZIP. Te lo dejo en el almacén, te pago el flete, pero también te pago el seguro, ¿no? Y de repente por ahí ustedes me van a decir, profesora, pero si yo le pago todo al importador, ¿cómo recupero esa plata? Con el precio de venta, pues. Como tú estás vendiendo más caro porque estás comprando más servicios para el que va a recibir, le tienes que cobrar también más caro, ¿no? Es como cuando ustedes hacen una compra por internet. Imaginemos que compren algo en Saga, en Ripley. Tienen dos opciones.
O se los traen a su casa y les cobran más, o ustedes van y lo recogen en tienda, ¿no? No me cobran flete, no me cobran transporte, pero yo tengo que gastar en ir y recogerlo, ¿no? Entonces, si me lo van a dejar en la puerta, va a costar más. Si me van a dejar esta carga con flete, con seguro, va a costar más. Entonces, yo como comprador tengo que pagar más. Más o menos es una analogía para llevarlo a lo casero. Luego tenemos el DAP, que ya empieza con D, significa que la responsabilidad no es solamente pagando el flete, el seguro, sino dejándolo en un lugar ya en el país de destino, en el importador. Miren esta flecha azul abajo cómo ha avanzado hasta el país de destino. No hasta la casa del importador, hasta la fábrica, el almacén del importador, pero sí ya en el país de destino, ¿no? Acuerdo con él dejarlo en un lugar. DPU, que es el nuevo Incoterm 2020, no solamente te lo dejo en el lugar, en tu país, sino también te lo descargo. ¿Y cuál es la diferencia, profesora? De repente me dicen, bueno, descargado, no hay gran diferencia. Cuando el producto es sensible, es frágil, hace toda la diferencia. Porque en el proceso de descarga, muchas veces esta carguita se puede echar a perder, incluso a perderse por completo. Si es carga frágil o si es carga muy sensible, se puede echar a perder. Y acá les pongo un ejemplo con las vacunas, ¿no? Hubo un embarque de vacunas hace algunos meses que se perdió, disculpen, se perdió justamente porque el calibrador del LDU del contenedor aéreo no se calibró correctamente y las vacunas se sobrecalentaron en el viaje y llegaron inutilizables. Entonces, toda esa carga se tuvo que desechar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un buen control. ¿Quién es responsable? Ahí es donde se acuerdan del Incoterm. Oye, ¿en qué Incoterm compramos? En DPU. O sea que me lo tenían que entregar ya con la descarga, ¿no? Entonces lo descargaron, pero le entregaron en malas condiciones, entonces no les pago. Se dan cuenta de la importancia de esa responsabilidad que da un Incoterm, ¿no? De tener eso bien claro, quién va a pagar qué. Porque no estamos hablando de una carguita chiquita, como les he puesto hace un momento un ejemplo de comprar algo en Saga, en Ripley, sino millones de dólares que se mueven a nivel mundial en mercancía, ¿no? Cuán importante es tener reglas como estas. Y finalmente tenemos al DDP, que si se dan cuenta el carrito ya no está solamente en el país de destino, sino se lo está entregando en la puerta. El DDP es entregarle en la puerta al cliente, descargado, pagándole los tributos, listo para que lo pueda consumir. Entonces es entregándole incluyendo todo. Es como diríamos acá criollamente una entrega a puerta, ¿no? ¿Me venden más caro? Sí, pero yo lo puedo tomar y utilizar inmediatamente. No tengo que hacer ningún viaje a recogerlo o ir a hacer un trámite aduanero. Lo recibo y ya lo puedo utilizar. Eso es la entrega a puerta, se le conoce como DDP en comercio internacional o Deliver Duty Paid. Ahora, en los Incoterms marítimos, que solamente son 4, el FAS, el FOB, el CIF y el CFR, ahí ya tenemos, ¿no?, que sí o sí tiene que haber un barco en el proceso de transporte. Sí o sí la carga se tiene que entregar en un puerto o en un puerto marítimo fluvial, no tiene que ser oceánico. Y también el riesgo de pérdida o daño de la mercancía la asume el comprador, a menos que se incluya un seguro, ¿no? Siempre que vean un Incoterm con I, como el CIF, significa que hay compra de seguro, porque esa I significa insurance o seguro. Ahí está, miren ustedes, ese es el FAS. En el FAS me dice Free Alongside Ship. Yo te dejo la carguita al costado del buque, no dentro del buque, al costado. Este Incoterm se usa muy poco y se usa en cargas que tienen un proceso de estiba, o sea, de subirlo al barquito, que es muy complicado. Usualmente esto se da en minerales o en graneles, ¿no? Que ese proceso de subirlo hace que haya mucha merma. Entonces, para que no se responsabilice el exportador de esa merma, lo deja en el puerto. Y es el importador el que se encarga de subirlo al barco. Pero se usa muy poco, honestamente. Luego tenemos el Incoterm más famoso, que es el FOB. El FOB le da responsabilidad casi equitativa
entre el que compra y el que vende, comprometiéndose el exportador a dejar la carga dentro del barco, pero no pagando el flete, solamente asumiendo todos los costos en el país de origen, pero que es el costo que va a cobrar ese barquito por mover el contenedor desde origen a destino, no lo asume. Entonces, ustedes están en Alemania, yo estoy aquí en Callao, les digo, ok, te voy a comprar FOB, o te voy a vender FOB, disculpen. Yo voy a pagar todo, el agente de aduana, el transporte interno, el envase y embalaje, los costos de almacén, hasta que la carga esté en el barco. De ahí en adelante, tú que estás en Alemania te responsabilizas. Entonces, si se dan cuenta y lo piensan un poquito, todos los costos que van a pasar en mi país los asumo yo como peruana. Y todos los costos que van a pasar en tu país, en Alemania, los asumirás tú como alemán. Por eso es que es el Incoterm favorito, porque el riesgo es bastante equitativo, es el Incoterm del medio, ¿no? Excluyendo el flete, es el Incoterm del medio. Y le da responsabilidad casi parecida al que compra y al que vende. Por eso es que siempre van a escuchar FOB, 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 porque el riesgo es bastante similar en ambas partes. El CFR es dejarlo en el barco, o sea, asumiendo todo lo de origen, pero también pagar el flete. Y el CIF es pagar el flete y aparte el seguro, incluyendo todo lo anterior. ¿No? Entonces, esos son los Incoterms. Si queremos verlos un poquito más de cerca, ahí en la diapositiva les he puesto un link donde ustedes pueden entrar a una pizarra virtual, ¿no? Yo les voy a copiar el link en el chat para que entren conmigo y van a ver acá esta línea logística que está abajo desde la empresa del exportador, desde la empresa del exportador hasta la empresa del importador, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic acá y a ver si me deja. También se los voy a compartir. Se los estoy pegando aquí en el chat. Y vamos a entrar. Ok. Entonces tengo ahí 3 personas que han ingresado conmigo. Les agradezco. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? La línea logística y voy a usar, aquí estamos, ¿no? Desde la fábrica del exportador, que dice acá Ex-Works, ¿no? Hasta la fábrica del importador. Cada uno de estos números que ustedes ven acá, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cada uno de ellos representa un costo que está asumiendo el exportador. Y arriba les he puesto una pequeña leyenda, ¿no? Para que lo puedan entender claramente. Entonces, miren ese precio. Vamos a asumir que el país de origen, Perú, y acá abajito dice, el país de destino va a ser una exportación a Canadá. Yo estoy vendiendo polos de algodón, ¿ya? Entonces, como yo estoy vendiendo polos de algodón, lo que yo voy a hacer, permítame un segundito, voy a abrir acá, porque esto no me deja usar el cursor. Ahora sí. Entonces, desde que yo salgo, aquí, miren, voy a usar mi cursor. Esta es la fábrica del exportador, ¿no? Y esta es la fábrica del importador. Aquí está el peruano y aquí está el canadiense, esperando la carguita, ¿no? Entonces, si yo le dejo la carga aquí, yo solamente me encargo de fabricar el producto y vendérselo y dejarlo en mi puerta, le estoy vendiendo el polo de algodón a $10, ¿no?
a $10. Pero miren, si yo se lo dejo, acá vamos a la fábrica del importador, se lo dejo aquí en la puerta, $32 el polo. ¿Por qué tan caro? Si el importador me lo compra acá, yo no estoy asumiendo ningún costo logístico a nombre de él o de ella. Pero si yo se lo dejo en la puerta, estoy asumiendo costos del 1 al 12. Todito se lo estoy pagando yo. Entonces, ¿cómo yo recupero esa inversión? Cobrándole más. Tú le puedes decir a tu cliente, sí, yo te vendo celulares, ¿no? Yo te vendo celulares, no hay problema, y te lo entrego en tu puerta. Pero si tú vienes a recogerlo, te sale $1.000 el celular. Pero si yo te lo entrego en tu puerta, desaduanado, con transportes incluidos, ¿no? Locales, internacionales, facturación, documentos, mensajería, etcétera, todo, te sale $2.000 la unidad. Pero es mucho más cómodo para ti comprarlo. Entonces, quiero que se den cuenta a través de esta línea logística lo útil que es usar un Incoterm, ¿no? Un Incoterm nos quita muchos dolores de cabeza a las personas que hacemos negocios internacionales, porque nos ayuda a establecer quién asume qué. Y no es cuestión de dinero nomás, sino responsabilidades con respecto a, ¿lo tengo que pagar yo? ¿Tengo que comprar un seguro? ¿Hasta dónde me tiene que responder este señor, esta señora? Si la carga llegó dañada, ¿yo tengo que asumir ese costo o lo tiene que asumir él, ella? ¿No? Si llegaron unidades menos, yo compré 50 lavadoras, llegaron 40. ¿Quién me va a pagar eso? ¿Qué Incoterm usaste? FOB. Ya, entonces él tuvo que entregar en el barco, puesto en el barco, las 50 unidades. No lo hizo, él te tiene que pagar o devolver ese dinero que tú habías pagado por esas 10 lavadoras que nunca llegaron. Entonces, se dan cuenta la importancia para proteger nuestra inversión al usar un Incoterm, la importancia que tiene en el negocio internacional. Es muy, muy importante. Ahora, otro motivo que muchos profesores, porque en negocios internacionales siempre les digo a mis chicos, hay dos tipos de profesores. Los profesores que se orientan a la parte legal, que usualmente son los abogados, y los profesores que se orientan a la parte logística, que somos los administradores. Y algunos hacen una mezcla excelente de ambos, ¿no? Los docentes que son abogados van a ir mucho al contrato. Ese contrato que ustedes van a utilizar y donde le van a decir a su cliente o a su proveedor, te compro en CIF, te vendo en FOB, ¿no? Estoy dando ejemplos. Tiene que tener claramente una cláusula de arbitraje. Y esa cláusula de arbitraje les va a permitir a ustedes, si él, ella no les cumple, ¿a dónde me voy a quejar? Si estoy utilizando un Incoterm, me voy a la Cámara de Comercio y ellos me defienden como peruana a través de un proceso de arbitraje internacional. Obviamente tengo que pagar los servicios de los honorarios de un abogado y todo, ¿no? Pero al usar un Incoterm ya tengo la posibilidad de pelearlo a través de mi Cámara de Comercio Internacional, cosa que no pasa si solo tengo un contrato y no uso un Incoterm. O si en el peor de los casos ni contrato he utilizado. Si ustedes no usan contratos, señores, lamentablemente, ¿a quién le reclaman? ¿No? Yo he comprado $140.000 de maquinaria, de valor en maquinaria para mi empresa tejedora de chompas de alpaca, pero no he usado contrato. Con la justa he usado factura. No me entregan la máquina en buenas condiciones. ¿A quién le reclamo? Yo ya pagué. Por eso es importante no solamente usar un Incoterm, sino usar un contrato, ¿no? Y también un seguro, ¿no? Que a veces nos da miedo usar seguro. No, muy caro usar seguro. Si les contara las veces de clientes que me dicen, Natalie, ¿cómo no te he hecho caso y he comprado un seguro, ¿no? Los seguros en el comercio internacional son muy baratos. A veces no llegan ni a pasar el 1.5 del valor del producto. Eso es una tasa bien cara, ¿no?
Y sin embargo creen que el seguro cuesta 50%. No es así, no llega ni al 2% un seguro del valor de lo enviado. Pero bueno, entonces chicos, lo que he querido hacer acá un poco, señores, disculpen, lo que he querido hacer en esta línea logística que ustedes tienen acceso en cualquier momento es mostrarles, graficarles cómo es que un producto va subiendo de precio en una línea logística. Cómo sube y cómo hace que este costo vaya incluyendo más gastos, lo que hace que su valor de venta se eleve. Vamos a ir ya terminando. Regresamos a la diapo. Y yo les he dejado también, ¿no? Aquí eso es lo que hemos visto ahorita, les he dejado este gráfico. Este gráfico que lo provee la Cámara de Comercio Internacional, si se dan cuenta, del Ex-Works al... Voy a subir esto, espérenme, ahí está. Del Ex-Works hasta el DDP y luego los marítimos del FAS al CIF, ¿qué cosas va incluyendo? ¿No? Arriba dice embalaje, licencias, carga, hasta descarga. Con azulito, todo lo que va asumiendo, ¿no? Y abajo tiene sus leyenditas para que ustedes vayan viendo y entendiendo un poco por qué esa progresividad que existe en los Incoterms es tan importante que esté bien definido. Por este Incoterm me voy. ¿Por qué motivo? Otra cosa también, este Incoterm lo tenemos que acordar las dos partes. No es que yo digo, yo solamente compro en FOB. Mi cliente, mi proveedor me puede decir, monstruo, tú compras en FOB, pero yo vendo en CIF. Entonces, tiene que ser algo que ambos estén de acuerdo, no pueden imponerlo, ¿no? Aquí en este cuadrito muestra claramente la distribución de responsabilidad. Y también les he dejado algunos videos referenciales de cada uno de los 11 Incoterms. Al lado izquierdo están todos los Incoterms multimodales y al lado derecho los marítimos, ¿no? Que les va a ayudar mucho a entender las diferencias entre cada uno de ellos, que ya lo hemos visto en la práctica en la línea logística, pero que de todas maneras siempre tienen, como yo les he puesto acá, cada uno de ellos tiene sus especificaciones claras. De repente, si quieren ir más allá, pueden hacer investigación con estos videos que son bastante didácticos, claros, así como el que les enseñé al comienzo de PromPerú. Esos también son de PromPerú. Son videos privados, ¿no? O sea, no es que los puedan googlear o poner en YouTube y buscarlos, no, porque son privados de PromPerú y los insto a que los revisen y hagan buen uso de ellos. Entonces, señores, finalmente para concluir, espero que haya quedado claro que estos Incoterms sirven para facilitar, para simplificar el comercio internacional, ¿no? Delimitando por ahí alguien me ayuda con un micro que le están prendiendo, gracias. Nos ayuda a delimitar quién hace qué, quién paga qué, quién asume el seguro, quién hace el trámite aduanero, quién paga el flete, ¿no? En esta versión 2020 tiene como objetivo simplificar aún más, ¿no? Y para hacer las reglas, hacerlas, masificarlas, para que una persona en Perú pueda vender igual que una persona en Tokio, que una persona en Hamburgo, en Alemania, en Miami, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Y como siempre, y como nosotros mismos, los Incoterms nunca van a parar de evolucionar. Mientras exista comercio exterior, los Incoterms van a seguir evolucionando, cambiando, adaptándose y actualizándose cada 10 años para ser el mejor referente del comercio internacional y brindarle esa seguridad que tanto necesita el exportador. A veces en escenarios un poquito inciertos, el Incoterm, que es una regla mundial, le da esa seguridad de seguir haciendo negocios. Y también me permito invitarlos, ya para concluir, al curso que inicia el 16 de agosto, donde vamos a hablar de herramientas para importar y exportar exitosamente. Como exportadora puedo decirles que lo que usamos y lo que conversamos en estas clases lo van a usar de primera mano, ¿no? No les voy a enseñar a exportar desde un aspecto comercial, sino
de la parte legal, aduanera, logística que deben saber y también qué consideraciones deben tener en cuenta que muchas personas localmente exportan, pero no exportan bien. Entonces, ¿en qué se queda? Debut y despedida, ¿no? Exporté, sí, pero no me volvieron a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho mejor? De mi propia experiencia, me gusta mucho incluirlo en el curso y espero que si les interesó, si les pareció valiosa la información que han obtenido el día de hoy, espero verlos ahí, si no también comentarle a algunas personas que crean ustedes estarían interesadas. Cualquier consulta con la persona que se inscribieron les puede dar mayor datos o datos sobre la presentación. Veo por aquí que me han hecho, nos han hecho llegar el formulario. Les agradecería, por favor, a los chicos que nos han acompañado, disculpen a los señores, siempre digo chicos porque soy profesora de universidad, disculpen, que nos ayuden llenando ese, ya lo había pegado, Graciela, el link para saber, ¿no?, si les sirve, creen que ha sido información valiosa la que han obtenido el día de hoy. Y conmigo eso es lo que quería verlos. Espero realmente que se lleven información que puedan utilizar. El comercio exterior es una de las actividades que menos ha caído, menos ha decrecido en tiempos de pandemia. Es una de las que más estable se han quedado. Y es importante recordar que es una actividad que viene para quedarse, no es algo temporal, ¿no? Siempre vamos a necesitar insumos extranjeros, productos extranjeros, y la mejor manera de comercializar productos a nivel mundial es conociendo cómo hacerlo. Por eso, cursos como estos, donde ustedes aprenden esas técnicas, no necesariamente las van a usar ahorita, ¿no?, pero sí lo pueden utilizar como una alternativa a los negocios que ya vienen realizando. Si no tienen alguna consulta, encantada de ayudarles. Si no, les agradezco mucho su atención.